Hola a todos, hoy vamos a conocer acerca del viaje de Pablo a Antioquía de Siria. Es fundamental en su ministerio y en la expansión del cristianismo en el mundo antiguo. Aquí te ofrezco un resumen del contexto y los eventos importantes relacionados con su visita a esta ciudad. Contexto de Antioquía de Siria. Antioquía de Siria era una de las ciudades más grandes del Imperio Romano y un centro importante para el cristianismo primitivo. Fue en Antioquía donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez, Hechos 11:26. La iglesia de Antioquía jugó un papel crucial en el envío de misioneros, incluyendo a Pablo. El primer viaje misionero. La llamada de Dios, en Hechos 13:1-3, la iglesia en Antioquía estaba en oración y ayuno cuando el Espíritu Santo separó a Pablo y a Bernabé para una misión. La iglesia les impuso las manos y los envió. Salida de Antioquía, Pablo y Bernabé partieron hacia Chipre y otras regiones, predicando el Evangelio en cada lugar. Regreso a Antioquía. Después del primer viaje misionero, tras haber visitado varias ciudades, como Salamina, Pafos, Perge y Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía de Siria, donde informaron a la comunidad sobre el trabajo realizado y cómo Dios había abierto las puertas del Evangelio a los gentiles. Hechos 14:26-27. Concilio de Jerusalén. Más adelante, en Hechos 15, se realizó el Concilio de Jerusalén para discutir si los gentiles debían seguir las leyes judías. Pablo fue un defensor de la idea de que la salvación es por gracia y no por obras. Después del concilio, regresó a Antioquía para compartir los resultados. Hechos 15:30-35. Impacto en la comunidad. La iglesia en Antioquía se convirtió en un importante centro misionero y un modelo de diversidad, integrando tanto judíos como gentiles. La influencia de Pablo, junto con el apoyo de la iglesia, ayudó a expandir el cristianismo más allá de las fronteras judías. Claro, vamos a profundizar más en el viaje de Pablo a Antioquía de Siria y su importancia en el contexto del cristianismo primitivo. Fundación de la iglesia en Antioquía. Antioquía fue establecida como un centro cristiano después de la dispersión de los seguidores de Jesús, especialmente tras la persecución que siguió a la muerte de Esteban. Hechos 8:1-4. Muchos de los que huyeron llevaron el mensaje del Evangelio a diversas ciudades, y algunos llegaron a Antioquía. Enfrentamientos y éxitos. En ciudades como Antioquía de Pisidia, Iconio y Listra, enfrentaron tanto oposición como aceptación. Su ministerio fue marcado por milagros, convertidos y, en ocasiones, persecución. Regreso a Antioquía. Informe a la iglesia. Después de completar su primer viaje, Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía de Siria. En Hechos 14:26-27, se relata cómo compartieron con la iglesia todo lo que Dios había hecho a través de ellos, incluyendo la apertura de la fe a los gentiles. Los gentiles debían seguir las leyes mosaicas. En Hechos 15, se convocó un concilio en Jerusalén, donde Pablo defendió la idea de que la salvación es por gracia y no por obras de la ley. Este evento fue crucial para establecer la identidad de la iglesia como un cuerpo inclusivo. Resoluciones del concilio. El resultado del concilio fue que a los gentiles se les pidieron algunas abstinencias, pero no se les exigió seguir la ley judía en su totalidad. Pablo y Bernabé reafirmando la libertad que tienen los creyentes en Cristo. La influencia de Antioquía. Centro misionero. La iglesia de Antioquía se convirtió en el primer gran centro misionero del cristianismo. Desde aquí, Pablo y otros misioneros continuaron su trabajo de evangelización, llevándolo a lugares tan lejanos como Grecia y Roma. Diversidad cultural. Antioquía era un crisol de culturas. La mezcla de judíos y gentiles en la iglesia reflejaba el mensaje del Evangelio que traspasaba barreras culturales, algo que Pablo defendió vehementemente en sus cartas. La iglesia de Antioquía se convirtió en un modelo de cómo diferentes culturas pueden unirse en Cristo. Esta unidad fue crucial para la expansión del cristianismo y se refleja en las cartas de Pablo, donde enfatiza la importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12. Antioquía sirvió como la base para los posteriores viajes misioneros de Pablo. Desde allí, se enviaron otros misioneros, y la iglesia continuó creciendo y apoyando la obra del Evangelio. La influencia de Antioquía se extendió más allá de su tiempo, siendo un ejemplo de cómo una comunidad puede impactar el mundo. La diversidad y la inclusión que promovió siguen siendo principios clave en la iglesia moderna.
La respuesta de la Iglesia en Antioquía. Al regresar a Antioquía después del viaje, Pablo y Bernabé compartieron sus experiencias, incluyendo cómo los gentiles habían sido receptivos al Evangelio. Esto fortaleció la fe de la comunidad. La decisión tomada en el concilio, Hechos 15, de no imponer la ley judía a los gentiles fue un punto de inflexión. Esta resolución permitió que el cristianismo se desarrollara como una fe inclusiva, abriendo las puertas a millones. La Iglesia de Antioquía se convirtió en un ejemplo de cómo diferentes grupos étnicos podían unirse en torno a la fe en Cristo. Esto fue vital para el crecimiento de la Iglesia, ya que muchos otros comenzaron a seguir su ejemplo. Antioquía se estableció como la base desde la cual se enviaron misioneros a otras regiones, permitiendo que el mensaje del Evangelio se esparciera a lo largo del Imperio Romano. El viaje de Pablo a Antioquía de Siria no solo fue crucial para su ministerio, sino que también tuvo un impacto duradero en la historia del cristianismo. Fueron decisiones que moldearon el futuro de la fe cristiana.